Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Géminis, con este 4 de copas acá me está diciendo que muchos de ustedes es posible que hayan sentido sus finanzas estancadas, que tu economía como que no evolucionaba. Acá ustedes se ven que están como atraídos, están desconectados, sienten algún tipo de aburrimiento y simplemente ustedes incluso podrían estar viendo ofertas, podrían estar viendo oportunidades, pero simplemente no las están tomando. Aquí se ve que ustedes han estado esperando durante muchísimo tiempo una solución, que algo se resuelva en sus vidas, y definitivamente esto llega a su fin. Acá esta carta de la justicia me está indicando precisamente que aquí hay un asunto que se va a estar resolviendo. Esto puede ser un asunto administrativo o en corte, donde se les va a dar una solución. Esto podría ser algún conflicto legal que ustedes tuvieran en el ámbito laboral o simplemente algún conflicto personal, pero que económicamente te está afectando bastante. Y esto se ha prolongado durante muchísimo tiempo. Los procesos legales normalmente se demoran incluso años. Entonces puede ser que ustedes hayan estado esperando durante muchísimo tiempo. Me atrevería a decir que incluso años. Esta espera termina. La carta de por sí sola de la justicia te está diciendo de que esto se resuelve, de que esto concluye, de que esto termina y de que va a existir una solución, de que va a existir ya un dictamen final de lo que sea que ustedes estén esperando. Y la carta de la muerte también está reafirmando de que esto se acaba, de que este periodo de espera, de que este periodo de inacción termina para muchos de ustedes. Esto ya llega a su fin. También si me dices, yo no tengo ningún tipo de juicio, yo no tengo ningún tipo de asunto legal que se tenga que resolver, esto podría ser, señores, algo relacionado con el karma, algo relacionado con algún periodo de su vida donde ustedes estaban en esa situación, y definitivamente la carta de la justicia les va a hacer justicia precisamente. Y este periodo con ese 4 de copas llega a su fin para muchos de ustedes. Vamos a ver acá con la reina de espadas qué cartas estarían llegando. Wow, rey de bastos. Acá la reina de espadas, Géminis, me está diciendo de que acá ustedes van a poner sus límites claros, van a tener la claridad mental suficiente para tomar las decisiones en cuanto a su economía que ustedes tienen que tomar. Van a tomar decisiones certeras, van a tomar acciones financieras muy críticas, con muchísima claridad mental. Esta carta me está diciendo de que aquí hay problemas que van a ser solucionados, pero con racionalidad, con precisión, usando muchísimo la lógica y tu claridad mental. Esta reina de espadas corta con lo que no sirve, no deja que las emociones influyan en las decisiones que tienen que estar tomando, no deja que esas emociones nublen el análisis que tiene que tomar. Así que aquí definitivamente hay situaciones complejas o situaciones delicadas que exigen que ustedes tengan mucho discernimiento y que actúen de forma objetiva, y con esta reina de espadas evidentemente ustedes lo van a estar haciendo. La reina de espadas toma las decisiones con muchísima claridad mental, y el rey de bastos también toma decisiones con autoridad, con una autoridad como que de líder. Acá este rey de bastos hace acciones bastante audaces que podrían estarte llevando al éxito. O sea, ella piensa con claridad mental, con muchísima astucia, con muchísima inteligencia, con mucha lógica, pero el rey de bastos como que le pone fuego, le pone acción. También te reafirma que vas a tomar decisiones, pero le pone acción. No solamente te quedas en el pensamiento, sino que actúas. Aquí hay algo que se pone en movimiento, y este movimiento va a garantizar precisamente el éxito, porque esto genera orden, genera dirección y te va a llevar hacia resultados específicos. La decisión que ustedes tendrían que tomar acá sería la de marcharse de un lugar que ya no les conviene, que ya no le está rindiendo los frutos. El rey de bastos te está dando la energía para hacer esa acción, para marcharte. Es una situación que es un poco dolorosa, pero definitivamente ustedes también tienen acá la energía de la reina de espadas
que te va a estar ayudando. Esto se refiere, señores, a cuando ustedes tienen, por ejemplo, que dejar algún puesto laboral, cuando tienen que dejar atrás algún negocio, cuando tienen que dejar atrás alguna situación que ya es conocida por ustedes, que no les está rindiendo los resultados económicos que ustedes esperaban, pero que quizás otras personas emocionalmente dijeran: es el puesto de trabajo que conozco de toda la vida, el jefe me trata bien, aquí tengo mis compañeros de trabajo, o este negocio invertí X cantidad de dinero, o es un negocio familiar. Pero señores, si no funciona, aquí precisamente entra la energía de la reina de espadas diciéndote: corta las emociones, lo que no sirve, lo que no funciona, se elimina, se corta. Y el rey de bastos es el que te dice el fuego, el impulso para tomar esta decisión. Decisión, señores, que yo entiendo, yo sé que es poco fácil tomarla, pero hay que tomarla, y aquí ustedes van a tener la energía suficiente para tomarla, van a tener la claridad mental y el fuego para hacerlo. Vamos a ver qué viene acá con el hierofante o el papa. Wow. Y aquí, pues, por supuesto, cuando ustedes se marchen de esta situación, esta carta de juicio final está indicando que aquí hay un nuevo comienzo, que aquí hay un nuevo empezar para muchos de ustedes. Aquí ustedes pueden estar reflexionando, que ustedes pueden estar haciendo algún tipo de giro profesional donde las cosas cambien por completo. Podrían estar incluso ajustando tus cuentas financieras con un potencial muy grande de ganancia. Aquí hay una decisión importante que ustedes van a hacer y van a seguir un camino que no lo tienen completamente con toda la información necesaria. Esto es un camino que ustedes van a estar siguiendo, pero que la información no está completa. Aquí la carta de la luna me está indicando que hay incertidumbre, que hay confusiones, que hay factores acá ocultos. Pueden haber secretos laborales en el camino, pero definitivamente ustedes van a estar transitando ese camino con cautela, por supuesto, porque puede asomarse algún tipo de peligro en el camino y ustedes tienen que estar dispuestos y listos para enfrentarlos. Aquí los hechos no van a estar totalmente claros. Aquí el camino que tú debes recorrer sí está definido, pero hacia lo desconocido. Así que vas a tener que avanzar con cuidado. La información no está completa, pero el camino sí está definido, y está definido por las normas, por las costumbres, por algún tipo de regulación. El hierofante me está indicando de que ustedes van a seguir los sistemas establecidos, van a seguir las formalidades que tienen que seguir, y simplemente van a continuar el camino como tiene que ser, de acuerdo a lo que normalmente las personas han hecho y han transitado y les ha ido bien. Aquí incluso podrían estar recibiendo la guía de alguien. Aquí es algo que está reglamentado, algo que está pues socialmente aceptado. Aquí hay algo que es tradicional, algo que siempre o que toda la vida ha funcionado, y aunque tú no tengas la información completa, esto es algo que normalmente siempre funciona o siempre ha funcionado, y no es como que inventar la rueda, es simplemente seguir el camino que otros han seguido y vas a obtener pues evidentemente muy buenos resultados. Así que Géminis, a seguir la ruta de otros. Posiblemente esto sea un negocio familiar, algo que ya tú conoces o que personas habían hecho, y simplemente tú vas a hacer lo mismo que otras personas. Por ejemplo, señores, esto puede referirse a un negocio, un ejemplo, un negocio de peluquería, que siempre todo el mundo lo ha hecho, a un restaurante, que todas las personas han puesto restaurantes, a negocios conocidos, negocios que las personas ya manejan, que ya se sabe que funcionan, ¿ok? Vamos ahora con el mensaje, ahora sí, de la parte de la salud, que ustedes tienen que prestarle atención. Recuerden, si sienten algún tipo de malestar, acudan al médico. Esto no es consulta médica, ¿ok? Comprométanse con su salud. Aquí les sale el anillo y específicamente lo que me dice es eso. Comprométanse con su salud. Si tienes algún tipo de vicio, si estás fumando, señores, dejen de fumar, pero comprométanse a hacerlo. Si estás tomando alcohol, pues nada, acude a Alcohólicos Anónimos, pero de forma regular. Si ustedes
tienen algún tipo de malestar físico, que requieran hacer algún tipo de ejercicios o alguna dieta, pues nada, síganla rigurosamente. Comprométanse con su salud, es lo que te está diciendo esta carta. Y vamos ahora con un mensaje del oráculo del dinero y de la carrera. Vamos para allá, para Géminis. Wow, sale abundancia. Mentalidad de abundancia es lo que te dice esta carta. Y esta carta te aconseja que cambies el enfoque hacia la abundancia, que abraces la gratitud por lo que tienes y visualiza la riqueza fluyendo hacia tu vida y afirma tu merecimiento de recibir prosperidad. Así que, obvio, Géminis, déjame en los comentarios la frase: yo merezco tener toda la prosperidad económica del mundo. Yo merezco tener toda la prosperidad económica del mundo. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.